Aten, 33 años de tizas que escriben con dignidad una historia de lucha en la provincia del Neuquén. Aten, 33 años de lucha ampliando tus derechos. El compañero secretario general de Aten, Marcelo Guagliardo, realiza un análisis de las características del conflicto y sus alcances para la organización Aten. En principio, caracterizar la etapa política en la que se desarrolla este conflicto y el momento político interno de nosotros como organización es importante para poder comprender, ¿no? O por lo menos tener algunos elementos de análisis sin pretensión de ser la única posición. Me parece que se dio en un momento, en un contexto en el cual, si bien en el sector docente hubo un avance en la paritaria nacional que fijó un piso de incremento salarial que fue referencia para discutir en toda la Argentina, se da en un escenario en el que el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina están siendo víctimas de los despidos y del ajuste. Es decir, las organizaciones sindicales no docentes han estado, en su gran mayoría, a nivel nacional, peleando contra los despidos, ¿no? Contra los cierres de fábrica para proteger la fuente de trabajo y obviamente producto de un ajuste feroz que recae tanto en el Estado como en el sector privado. Entonces, en este escenario se da este conflicto que nosotros hoy anunciamos la etapa que se cierra, ¿no? Y en ese escenario nosotros fuimos por una ofensiva, o sea, contra los que tienen necesariamente que pelear para la resistencia. Aten fue por la ofensiva, una mejora salarial, conquistar derechos que hasta acá no se tenían, mantener la organización con suficiente fortaleza como para seguir peleando, y logramos el objetivo. Creo que se concitó tener el acompañamiento de sectores muy grandes de la comunidad que no salieron a cruzar el conflicto como había pasado en otros momentos, que lo entendían en términos de la legitimidad que tenía un reclamo que veníamos sosteniendo desde el año pasado, que nos lo habíamos iniciado en febrero. Habíamos empezado a hablar de la necesidad de la mesa esta antes de la asunción de Gutiérrez, y habíamos estado durante todo el segundo semestre en una mesa de negociación que, si bien hubo avances en algunas cuestiones de derecho laboral, en otras la mesa no avanzó. Eso generó una correlación de fuerza favorable y de opinión pública favorable a nuestro reclamo en función de la falta de credibilidad que se tiene de parte del gobierno de la provincia. Aten, 33 años de tizas que escriben con dignidad una historia de lucha en la provincia del Neuquén. Aten, 33 años de lucha ampliando tus derechos. Es el compañero secretario general de Aten, Marcelo Guagliardo. Entonces digo, contexto de resistencia de la clase trabajadora en general, opinión pública que por lo menos estaba expectante, no sé si totalmente a favor, pero expectante y mirando con cierto respeto el planteo que nosotros estábamos haciendo. Y en ese escenario creo que se pudo desarrollar un conflicto que tuvo el acompañamiento porque pudimos llevarlo de manera inteligente, sin que se desmadre en términos de ir haciendo cosas que no puedan ser garantizadas por la mayoría. Por eso no hubo una decisión de una medida de fuerza con continuidad que hubiese puesto al sistema en un paro por tiempo indeterminado, al sindicato, sino que se fue evaluando en cada una de las asambleas lo que era garantizado por la mayoría, no por los sectores de avanzada del sindicato, sino que era lo que garantizaba el conjunto de los compañeros. Y lo que el conjunto de los compañeros garantizó fueron las 48 horas que hicimos primero, las 48 horas que hicimos después, y las últimas 72 horas que se realizaron durante esta semana. Y eso creo que ha sido leído por la comunidad como una señal de mucha madurez política de Aten al momento de tomar definiciones, al momento de analizar y al momento de resolver el conflicto. Entonces digo, en ese escenario me parece que es un conflicto que hay que destacarlo por el contexto. No, digamos, de un momento en el que las luchas de reivindicaciones o las luchas a la ofensiva pueden quedar aisladas si no son capaces de medir el momento justo en el cual vos lográs el objetivo que te propones con la fuerza suficiente como para no desgastarte en una pelea que después puede ser por nada, ¿no? Aten, 33 años de tizas que escriben con dignidad una historia de lucha en la provincia del Neuquén. Aten, 33 años de lucha ampliando tus derechos. Escuchamos al secretario general de Aten, Marcelo Guagliardo. Yo creo que la masividad que tuvo este conflicto en todas las cuestiones que fue haciendo tuvo que ver con un crecimiento porque empezamos con asambleas que eran al estilo de las que teníamos en otro momento. Eran grandes, pero tampoco eran las que fueron al final.
creo que el sistema de votación, que no es más ni menos que retomar el espíritu de nuestro estatuto que habla de asambleístas presentes, ha hecho que la presencia física de los compañeros en cada seccional se traduce en una voluntad real, palpable, existente, digamos, no una entelequia de decir son afiliaciones nada más, como hacíamos antes. Y esto ha hecho y ha generado que las asambleas que teníamos en el principio pasaran de 40 a 256 como en Zapala, por ejemplo, o de 600 en Capital a 1800, o de 40 en Chosmalal a casi 100, o de 36 en San Martín a 150, de 27 en Centenario a 220. Digo, son números que son muy, la verdad, impactantes. Y eso es producto de qué? Es producto de que la presencia física del compañero ha adquirido validez, ha adquirido la trascendencia y digamos, se traduce en una voluntad política que después se ve expresada en el resultado final. Entonces, es importante para el compañero de Andacollo ir a la asamblea, como lo es para el de Picún, como para el de Piedra del Aira, como para lo es el de Capital. Nadie sabe cómo resultó hasta tanto no saber qué pasó en todas las asambleas, qué fue lo que sucedió. Y la diferencia fue de 35 votos. Cuando si hubiésemos usado el sistema anterior, la diferencia hubiera sido de casi 5.000. Ahora eso no decía nada. Porque en todo caso los 4.800 afiliados de Capital hubiesen subsumido a las 740 voluntades que votaron en contra de aceptar la propuesta de gobierno. ¿Se entiende lo que...? Entonces, esto es lo que ha hecho que tengamos este final, en esta etapa, ¿no? Obviamente que nos da para adelante mucho. Que se puede decir cabeza a cabeza, que hubo discusión de las asambleas, de si están las firmas en las actas, de si me contaron o no me contaron. Todo eso fue producto de una decisión política que tomó esta conducción, no otra, que la entró a implementar el año pasado, cuando muchas voces en Aten se oponían y nos hablaban de que queríamos manipular las voluntades y no sé cuántas otras cosas más. Ha demostrado que es un ejemplo de democracia, que es un ejemplo de transparencia y que es un instrumento de movilización real de los compañeros. No es una virtualidad, ni es un número inflado, ni es una cuestión numérica. Es una cuestión de presencia física, voluntad política expresada, de convicción, que cada uno de nosotros, en el lugar que está, puede expresar. Y luego se va a traducir en una resolución final. Esto es, me parece, el dato más importante de esta huelga. Pero el más importante, el más relevante. Porque las próximas van a ser aún más numerosas. Porque el que no fue a la asamblea y estaba de acuerdo con la moción de aceptar va a decir, puchas, hubiese ido y hubiese ganado por más. El que estaba decidido a rechazar y no fue, va a decir, tenías que haber ido, porque si íbamos 36, el resultado hubiese sido otro. No sé si se comprende la importancia que ha tenido, que tiene para Aten y la posteridad de nuestra organización, empezar a tomar el camino de una democracia real, no de una democracia inflada, de una democracia real. Así que yo creo que ese, en términos políticos, es el balance más importante de esta huelga. Aten te está esperando en internet, atenprovincial.com.ar. Información, reglamentación, formación y contacto permanente. En Facebook, Prensa Aten Provincial. Aten, un sindicato democrático, transparente y participativo, al servicio de trabajadoras y trabajadores. Aten, 33 años de lucha ampliando tus derechos. Escuchamos al secretario general de Aten, Marcelo Guagliardo. Hay un elemento de esta acta que yo quiero comentar porque da cuenta de lo que estuvimos discutiendo con el gobierno y de lo que es el espíritu que hay en nuestra organización y de lo que fue el resultado de la asamblea. Cuando vamos a la mesa de negociación, nosotros planteamos que en el acta se deje constancia de la mesa para mitad de año, julio. El gobierno plantea que eso sí Aten desiste de hacer medida de fuerza hasta ese momento. Luego plantea que debe constar que el acuerdo es anual, ¿cierto? Y en todo caso, poniendo eso, podría llegar a escribir en el acta, y proponían escribir en el acta, que habría nueva mesa si en caso de que hubiese variables macroeconómicas que lo hicieran necesario. Nosotros preferimos que no diga nada, porque dejar condicionada a la organización a que no va a hacer medida de fuerza, cuando la realidad argentina da cuenta de que en julio no sabemos lo que puede llegar a pasar,
y que nosotros podríamos tener necesidad de nuestro instrumento antes, era dejarnos condicionados. Y menos aún que deje constancia en el acta de que se trata de un acuerdo anual. Entonces, este acta acuerdo nos deja a nosotros una condición de absoluta libertad, liberado, para que en el momento en que la relación salario-inflación se vea afectada, nosotros estamos con toda la capacidad intacta para poder ir por lo que nos falta. Nosotros tenemos un acuerdo el primer semestre que es de un 20%, que es a partir de marzo, que es lo que ha conseguido, me parece, no sé si somos los que mejor conseguimos, pero ahí es el número más o menos que hay discutiéndose. Y tenemos asegurado para a partir del 1 de julio, o sea, para el segundo semestre, ya un 12%. Todo lo que supere ese 12% o lo que supere el 20% del primer cuatrimestre será materia de discusión y iremos a buscarlo. No hay ninguna condición, Aten está absolutamente liberado y tiene la capacidad intacta y la fortaleza que necesita para ir, en caso que sea necesario, por una nueva recomposición salarial que nos haga mantener la relación salario-inflación.